¿ya? Entonces él dice, si en América el imperialismo es la primera fase del capitalismo, entonces la manera como es que este se desarrolla es muy diferente a la manera como se va a desarrollar en Europa, ¿sí? Por tanto, la manera como es que se tienen que solucionar los problemas que existen en América tienen que ser diferente a la manera como es que esos problemas se solucionan en Europa. Por eso es que nosotros no podemos aceptar, dice ahí de la Torre, la imposición de formas de ver las cosas y de recetas que vienen importadas de Moscú o de Pekín. Entonces, esa es la principal diferencia a nivel ideológico, filosófico que existe entre la izquierda marxista y el APRA, el pensamiento de ahí de la Torre. Esa diferencia entre las maneras de visualizar la realidad, ¿no? Va a dar lugar a que el APRA y ahí en la Torre hayan encontrado un ideario propio, ¿ya? Y ese ideario propio va a evolucionar con los años, va a evolucionar con el tiempo. Y va a pasar por una serie de etapas en donde en un primer momento no se va a diferenciar mucho del pensamiento del leninismo ortodoxo clásico, eso es en el APRA auroral, ¿no? A nivel programático y a nivel de la forma de cómo cómo se tenía que hacer política. Pero en la década de los 40, en la década de los 50, se va a diferenciar claramente y va a establecer un punto de inflexión cuando el APRA va a establecer como única vía para llegar al poder la vía democrática, ¿no? Y ahí va a terminar diferenciándose los partidos marxistas, ninguno de los cuales niega la posibilidad de la violencia como estrategia para poder llegar al poder del Estado, ¿no? Eso a nivel programático, ¿no? Va a tener un efecto en la manera como es que se va a desarrollar la actividad política, ¿no? Además, a nivel, digamos, de organización va a haber otra diferencia. Para el marxista clásico, el partido tiene que ser un partido uniclasista. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser un partido solamente conformado por proletarios, obreros. El APRA, en cambio, enarbola la idea no de ser un partido único, sino de ser de frente único de clases explotadas. Un frente en donde estén las clases medias, el proletariado y el campesinado. ¿Ya? Todas estas clases sociales que son explotadas por el imperialismo y sus aliados en América y en el Perú, que tienen que unirse en un solo frente para poder para lograr la conquista del poder y lograr transformaciones. Los partidos socialistas niegan pues esa posibilidad, porque dicen un momentito, el partido tiene que ser un partido único de clase. Y ese partido único de clase tiene que estar conformado solamente por obreros. El campesinado, ¿cuál es el rol ahí? El campesinado es la retaguardia. Y la clase media no puede formar parte. ¿Por qué? Porque la clase media es cómplice de la clase oligarca. ¿Por qué? Porque la clase media es una clase que ha salido de abajo y quiere llegar arriba. Y para llegar arriba, lo que hace es utilizar todas las herramientas que tiene para hacerlo. Por eso es una clase sándwich, es una clase cómplice y es una clase oportunista. Por tanto, no puede formar parte del partido. Esa es la estupidez más grande que puede haber, pero es la ortodoxia marxista la que los lleva a hablar de esa manera. Y no se aplica pues en el Perú, por eso las izquierdas como partidos orgánicos no han avanzado mucho y siempre se han quedado chiquititos. Porque al negar la participación de la clase media, ¿a quién es el primero que rechazan? Al universitario, pues, y a las clases medias que somos las más formadas en el Perú. ¿No? Y parten de la idea de que la revolución la hacen las masas. Eso es mentira. La revolución no la hace la masa, la revolución la hace el dirigente, lo hace el líder que conduce a la masa. Él es el que hace la revolución. La revolución francesa no fue conducida por el pueblo de Francia, la revolución francesa fue conducida por Mirabeau, fue conducida por Lafayette y fue conducida por Robespierre. Fueron
líderes, todos, ¿qué cosa? Abogados, es una revolución de abogados de clase media. La revolución bolchevique no la hizo pues el pueblo ruso, ¿ya? La hizo Lenin con toda su mancha. El partido bolchevique era un partido minoritario en la Unión Soviética. Ellos hicieron la revolución. Las revoluciones, muchachos, no las hace el pueblo, ¿no? Eso es un discurso. La revolución la hacen los líderes, ¿ya? La hacen las personas, que son las que conducen a la masa. Entonces, esa forma diferente de ver la organización política ha tenido como efecto pues el mayor éxito del APRA en la capacidad de organizar a las clases medias especialmente con relación a los partidos socialistas que no han tenido ese éxito, ¿no? Que se han centrado principalmente en la organización sindical, que es, digamos, donde ellos han tenido un mayor éxito, ¿no? La prueba de eso es la CGTP y el SUTE, ¿no? Que han tenido y que tienen actualmente una presencia interesante, ¿no? El APRA tiene su propia organización sindical y combate en la CGTP también, pero tiene su propia organización que es la CTP y combaten los profesores apristas en el SUTE, ¿no? Pero digamos de que ideológicamente es lo que te he dicho, la forma de organización política es la que te he dicho y la diferencia programática es la que te he indicado, ¿no? Entonces, cuando tú juntas esas tres diferencias, te vas a dar cuenta de que estás ante un partido que tiene una forma diferente de ver las cosas, a pesar que se reconoce como partido de izquierda, porque obviamente pues está al lado del pueblo, y un partido que reconoce entre sus fuentes ideológicas al marxismo. A ver, yo me defino como marxista. ¿Ya? Yo, Carlos Ponce, me defino como marxista. Y como marxista, ¿por qué? Porque yo he leído a Marx, yo he estudiado a Marx, tengo la posibilidad de poder discutir de Marx. Y lo entiendo a Marx de la forma como Marx quiso que se le entienda, que es utilizando la dialéctica. ¿Ya? Y lo primero que te dice la dialéctica, el primer principio de la dialéctica, ¿cuál es? La ley del movimiento. ¿Y la ley del movimiento qué te dice? Todo cambia, nada está estático. Y el mundo es una lucha de contrarios, donde hay opuestos que luchan entre ellos y de esos opuestos nacen nuevas cosas y de esas nuevas cosas nacen nuevos opuestos. Y todo está en constante cambio, nada está estático. La transformación. El pensamiento de Marx ha sido diseñado precisamente para eso. Ha sido diseñado para entender una realidad en un momento. Marx no es profeta, chicos. ¿Ya? Porque si fuera profeta no sería científico. Marx vivió una realidad, vivió el capitalismo industrial inglés desarrollándose en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Y él estudió eso. Y su modo y su mundo y la forma como él percibe al mundo es la del siglo XIX, de Europa del siglo XIX. Federico Engels, su socio, percibe al mundo de la manera pues como lo percibe también el mundo europeo en ese momento. A tal punto que a los americanos ni nos tomen en cuenta, ¿ya? Pero ambos coinciden en que esa es una ambición de ese momento. Y su prospección, o sea, lo que ellos miran hacia adelante, no es un determinismo que tiene que ser interpretado así, es que lo dijo Marx, así lo dijo Marx. Lo dijo Marx en el siglo XIX, chicos. Eso que dijo Marx se cumplió parcialmente en la Revolución Rusa, pero después fue un total fracaso, porque el mundo, o sea, optó por un camino diferente al que él decía. Entonces, el pensamiento de Marx es solamente visto como un instrumento para hacer para el estudio, ya no como una guía que te llame a decir, Marx dijo así, no, ya no. Es como leer la Biblia, ¿no? Tú quieres leer la Biblia, tú eres católico, eres cristiano, lees la Biblia, serías una bestia si la interpretas pues en sentido literal. La Biblia hay que verla en función a la manera pues para quien estuvo escrita, ¿no? Para eso está la teología. Igual, el marxismo tienes que tenerlo como método,
¿ya? Es un método de entender las cosas, es un método de ver la sociedad, es un método de ver la vida, pero no en sí mismo no puede ser considerado como una forma, ¿ya?, que te va a dar un programa concebido hace un siglo atrás, y que ese programa de un siglo atrás tiene que ser interpretado, tiene que ser implementado en la actualidad, porque el mundo ya no es pues el de Marx, ya no es el de Lenin, ya no es el de Mao, ya ese mundo cambió. Ninguno de ellos alucinaron el mundo que nosotros vivimos hoy día, ¿ya? Entonces, ahí están pues las diferencias. De ahí que el éxito, digamos, a nivel, digamos que la lucha ideológica, a nivel ideológico, el APRA pues ha podido imponerse. ¿Por qué? Porque ha tenido la capacidad de poder adaptarse a los cambios políticos. El dogmatismo te impide adaptarte, ¿ya? Y esa adecuación al final es la que termina haciéndote, sacándote pues de la historia, ¿no? Eso es lo que ha pasado con los partidos socialistas. O sea, todos murieron en el año 90 porque ninguno tuvo la capacidad de adaptarse a la historia. El APRA mantiene su vigencia ideológica precisamente por eso. Lo cual no quiere decir, ya, que sea que tenga un pensamiento que no deba ser actualizado, porque obviamente tienen como 40 años que tienen que moverse, ¿no? Pero como método tiene una vigencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque permite utilizar el método, ya, para poder entender de mejor manera al mundo, un mundo en constante cambio, ¿no? Ahí en la Torre no pudo, o sea, si bien es cierto, ya en los años 70 ya se veía cómo la cosa iba a caminar, él jamás pudo alucinar lo que se iba a venir ahora, ¿no? Pero el método que él deja, ¿no?, permite entender de mejor manera un mundo en constante cambio que un método que te dice, oye, las cosas son como son y eso nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, digamos que esas son las principales diferencias que existen entre un pensamiento ideológico y otro, ¿no? Y a nivel de actividad, organización práctica, ya las diferencias son mayores, ¿no? ¿Alguien más?